Un saludo a todos. Doy gracias a Dios que puedo estar con ustedes a través de este medio. Empezamos una serie de lecciones muy importantes que tienen que ver con Dios mismo, conocerle a Él, su persona, lo que Él piensa, cómo se siente, qué piensa de nosotros, cómo nos ve a nosotros. Conocer al Dios de la Biblia, ese va a ser nuestro enfoque. 20 lecciones. Vamos desde la creación hasta la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. De la creación a Cristo. Son 20 lecciones que vamos a estudiar semana tras semana y quiero saludar a los de Puebla. Ellos fielmente están conmigo a través del Ustream y a todos los demás en los diferentes países. En Colombia, por ejemplo, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en España, a todos y también en Centroamérica. A todos quiero enviarles un saludo y le doy gracias a Dios que podemos estar juntos en esto y ver estos temas juntos. Escríbeme a Wilson IGB, la I de Iglesia, G de Gracia y B de Verdad, wilsonigb@hotmail.com, y te mando las lecciones escritas por email para que las imprimas y pueden tener cada uno una copia y seguirme mientras estudiamos las cronológicas. Vamos entonces al tema. Qué importante es que podamos ver estas lecciones y vamos a ir despacito, vamos a ir creciendo juntos, aprendiendo juntos. El Salmo 1, vamos a ver el Salmo 1, versículo 1 al 3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. He ahí la importancia del estudio de la Escritura, para conocerle a Él, para conocer a Dios. Miren también conmigo lo que le dice el Señor a Josué en el libro de Josué, el capítulo 1 y el versículo 8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si al final, después de estar en la Escritura, al tener la dirección de Dios, todo te saldrá bien. Todas las cosas ayudan a bien. Podemos decir como Pablo, dar gracias a Dios en todo. Ahora, Dios se ha mostrado a nosotros, este Dios al que queremos conocer a través de la Escritura, de diferentes maneras. La una es la revelación natural, que tiene que ver que la creación manifiesta la gloria de Él, nos da a conocer a Él. Esa es la revelación natural. Y tenemos la revelación especial, que es a través de la Escritura, de la palabra, y por supuesto por el Hijo, que nos da a conocer al Padre. En el Salmo 19 voy a leer, aquí tenemos los dos, la revelación natural y la revelación especial a través de la Escritura. Dios decidió dejarnos un libro para que le conozcamos. El libro tiene como centro de todo a Dios. Y como vamos a ver en un momento, Moisés y los profetas hablaron del Hijo de Dios que vino al mundo para resolver el problema de Adán y Eva. Porque Dios quiere que estemos con Él eternamente. Es lo que Él anhela. Convivir con nosotros, ser nuestro Dios, vivir con nosotros para siempre en una creación nueva, en una ciudad santa, hermosa, maravillosa. Apocalipsis habla de eso. Ahora, en el Salmo 19 leemos el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Mira los cielos y ahí está su gloria. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es la creación. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por la creación Él nos está mandando un mensaje. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos de su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta. Ahora viene la revelación especial que es escrita, que es la palabra de Dios.
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19:10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahí tenemos que la palabra de Dios, dice aquí, es deseable más que mucho oro y afinado, y más dulce que la miel y que la que destila del panal. Salmo 19. También podemos ver en Romanos, el capítulo 1, viendo la revelación de Dios, la revelación natural. A través de la creación Él se ha dado a conocer al hombre, así que el hombre no tiene excusa. En Romanos el capítulo 1 y el versículo 18 en adelante dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre sabe que Dios existe, no le conoce. En el capítulo 2 de Romanos dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 2:14 de Romanos: porque cuando los gentiles que no tienen ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios puso dentro del hombre este conocimiento de lo que a Él le agrada. Y el hombre sabe que hacer ciertas cosas está mal y tiene culpa, porque Dios puso esta ley dentro de su corazón. No somos animales. De tal manera que Él se revela a través de la creación, y Él se revela a través de la Escritura, pero también a través de su Hijo. Miren conmigo en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el capítulo 1, leemos de esta manera. Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es a través del Hijo que nosotros conocemos al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer al Hijo. Él explicó eso en Juan 14. Vamos a mirar eso. Hablando con sus discípulos les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y la definición de la salvación que Él nos da en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestro propósito es desarrollar una base bíblica sólida, un cristianismo que esté basado en la escritura y no en la imaginación, no en la emoción. Vamos a comenzar desde la creación hasta la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Queremos tener una fe bíblica en el Dios de la Biblia, conocer a Jesús y conocer su palabra. Dios es el enfoque de este estudio, la persona de Él y lo que Él hace. Él es el personaje central de la Biblia. Él escribió este libro con el propósito de darse a conocer, de revelarse a sí mismo para que nosotros pudiéramos conocerle. Este Dios que nos ama está interesado en tener comunión con nosotros. Una relación viva, una relación de una unión con Él. En 2 Timoteo, vamos a leer ahí, 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir soplada por Dios, tiene la vida de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene un propósito, es que nuestras vidas le reflejen a Él, esa unión que tenemos con Él. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios habló a través de hombres que en la Biblia se les llama profetas. Él les dio el mensaje exacto que Él quería que escribieran. A veces lo hizo en forma audible, les habló directamente, otras veces en visiones o en sueños, y en ocasiones Él puso el mensaje directamente en la mente de ellos. Miren 2 de Pedro, vamos a mirar ahí, segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 20. Voy a leer 1:19 al 21. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal manera que no hay ningún candado para la interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. Y es el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad. Eso es lo que dijo el Señor, que les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Él es el que les va a recordar todo, les va a enseñar todo, les va a guiar a toda la verdad. Él les va a mostrar todas las cosas. Es muy importante entender esto, que la palabra de Dios se discierne espiritualmente. 1 Corintios 2:14 habla de eso. La Biblia es el único libro en este mundo cuyo autor es Dios. Fue escrito en un periodo, un transcurso de 1600 años por más de 40 hombres. Y aún así tiene una unidad absoluta de principio a fin. La razón es que Dios es el autor. La Biblia es el mensaje de Dios al mundo, y Él escogió a los judíos como si fueran un megáfono para transmitir este mensaje.
De todos los escritores que Dios usó, solamente uno no era judío, el doctor Lucas, que escribió Hechos y el Evangelio de Lucas. La Biblia es el libro más citado, más publicado, más traducido, el libro que más ha influenciado en la historia. Y haces muy bien en estudiar la palabra de Dios. Lo mejor que puedes hacer es invertir tiempo en la escritura, estudiándola, meditándola, leyéndola, memorizándola y oyéndola. Mira lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías, el capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La gloria nuestra es conocerle a Él. ¿Cuánto le conocemos a Dios? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuán importante es Él? ¿Tuvo Dios comienzo? ¿Tiene Dios fin? ¿De dónde salió Él? Dios existe desde antes de todas las cosas. Él ya estaba ahí, Él creó todas las cosas y Él está separado de la creación. Él no es parte de la creación. El decir que todo es Dios es panteísmo y nosotros no seguimos el panteísmo. Tenemos un Dios que está separado de la creación y que la creación subsiste por Él, por el poder de su palabra. Él la creó y Él es el que la sostiene. Recuerdo la historia de este misionero con un nativo que le pregunta al nativo acerca de una canoa que él tenía tallada en un tronco. Le dice: ¿de quién es la canoa?, le dice al nativo. Y el nativo le dice: ¿cómo que no sabes de quién es la canoa? No, es que no sé de quién es la canoa. Dice: tú eres una persona preparada, vienes de Occidente y no sabes de quién es la canoa. Dijo: es que no sé de quién es la canoa. El nativo le dice: la canoa es de quien la hizo. Él es el dueño. Pues sí, Él es el dueño. El versículo más importante de la Biblia, y recuerda eso porque si alguna vez tuviera que presentarte un examencito de la escritura, el versículo más importante para nosotros está en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera cosa que Dios quiere que sepamos es que hay un principio de todas las cosas. El universo, la tierra, los ángeles, los demonios, las plantas, los animales y los hombres, todos tienen un principio. Solo Dios no tiene principio. Él ya estaba allí antes de todas las cosas. Nunca hubo un tiempo en el cual Dios no existiera. Él no ha sido creado ni ha nacido. Él siempre ha estado vivo y nunca morirá. Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 1 y el versículo 17. 1 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el 6:16 de 1 de Timoteo dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Otro factor que uno tiene que considerar acerca de Dios es que Él es eterno y para siempre va a ser Dios. Mira en Génesis capítulo 1 y el versículo 26 lo que dice ahí. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreo en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es un punto muy importante, porque este Dios, que es uno solo, se manifiesta en tres personas, que son igualmente Dios, lo que nosotros le llamamos la Trinidad. En Mateo 28, cuando el Señor manda a ser discípulos, mira lo que Él dice. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las razas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En 2 Corintios, capítulo 13 y el versículo 14. Y al final dice: la gracia del Señor Jesucristo, que es el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona, sean con todos vosotros. Amén. Ahí tenemos otra vez a la Trinidad. A la Trinidad nosotros no la podemos explicar. Todas las ilustraciones humanas no son suficientes. Pero el hecho de que la Trinidad es un solo Dios nos muestra la grandeza de Dios. No hay otro como Él. Otro dato que es maravilloso, grandioso, es que Dios es espíritu. Mira lo que dice a mí. Vamos a ver Juan, capítulo 4. Él tiene aquí una plática con la samaritana y en el 24 le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesucristo dijo: Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo de carne y huesos como nosotros los humanos. Dios no tiene limitaciones. Él sabe todas las cosas. Mira Romanos, vamos a ver Romanos 11. Romanos 11, 33 y 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Él está en todo lugar a la misma vez. Miren conmigo el Salmo 139. Salmo 139, vamos a ver los versículos 7 al 12. Esto es una porción maravillosa. Del 7, Salmo 139, 7 al 12 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es imposible para nosotros, siendo seres finitos, entender esto, aunque haya una persona así, que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todo lugar a la vez. Simplemente para nosotros eso es difícil o imposible de entender, porque tenemos una mente finita. Pero el hecho de que yo no entienda no quiere decir que no exista. Hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, el hecho de estar ahorita contigo a través de la internet no entiendo. El hecho de chatear, como decimos nosotros, de conversar a través de los sistemas de comunicación que hay ahora, no lo entiendo. Pero eso no quiere decir que no exista. Yo no entiendo cómo una vaca negra que come pasto verde da leche blanca. Tampoco lo entiendo. Pero el punto es que es real. Hay muchas cosas que no entiendo, pero son reales. No podemos nosotros imaginar a alguien que no tenga un cuerpo hecho de carne y hueso, que esté en todo lugar a la misma vez y que sepa todo. Nuestro Dios es sumamente superior a cualquier cosa que podamos imaginar. Una palabra que se usa para describir el hecho de que Dios es infinito y superior a todos es la palabra soberano, que es el Rey Supremo en poder. Antes de ver la creación del universo, quisiera que nosotros miráramos el mundo de los espíritus, al cual no podemos ver, son invisibles, no los vemos, pero están ahí. En el principio Dios creó a todos los seres espirituales, que se llaman ángeles. Él hizo los ángeles. Hay muchas palabras en la Biblia para describirlos: espíritus, ángeles, querubines, serafines, potestades, principados, huestes de los lugares celestiales. Todos los espíritus fueron creados, y cuando Dios hizo la tierra y aparece Satanás en el jardín del Edén, es obvio que él ya existía, obviamente. Antes del comienzo, ninguno de ellos existía. Dios les dio vida para que sean testigos de la creación.
En Job 38 nos dice eso. Job 38, 1 al 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí les llama estrellas y también les llama hijos de Dios, a los ángeles. En Nehemías 9:6 nos damos cuenta que los seres espirituales adoran a Dios. Es a lo que ellos se dedican. Dios es mayor que los espíritus, que los ángeles, porque Él los creó. Nunca la criatura puede ser ni igual ni más poderosa que el Creador. Él vive antes que ellos, Él los creó. Mucha gente hoy en día tiene un tremendo concepto acerca de los ángeles. ¿Para qué adoras a un ángel cuando puedes adorar al que hizo a los ángeles? Realmente los miran como dioses. Ellos no son dioses. Simplemente son criaturas, espíritus que Dios los creó y ellos adoran a Dios, le temen a Dios. Los demonios le temen a Dios. Ahorita vamos a ver quiénes son los demonios. Algo más que debemos pensar. Cuando Él creó a los seres espirituales, Él escogió no darles cuerpos físicos como a nosotros. Por esa razón ellos pueden moverse a donde quieran, aunque ellos no están en todo lugar a la misma vez como Dios. Aunque no tienen cuerpos como los humanos, ellos pueden entrar en animales o aún en seres humanos en diferentes ocasiones. ¿Por qué hizo Dios espíritus? Mira el Salmo 103. Vamos a ver el Salmo 103. El Salmo 103, versículos 20 y 21. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos tus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Ellos hacen la voluntad de Él. Él quiso que estos seres le amaran y le sirvieran. En el principio todos los espíritus fueron ángeles de Dios. Dios los hizo perfectos, ninguno era malo. También los hizo con sabiduría y fortaleza, como acabamos de leer en el 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Así que eran inteligentes. Pero Lucifer se rebeló, queriendo el trono de Dios, queriendo sentarse en el trono de Dios, queriendo ser Dios. Por eso fue echado del cielo y desde entonces odia cualquier cosa que Dios haga y ame. Lucifer no es otro que al que le conocemos como Satanás. En Isaías 14, 12 al 14, escucha lo que dice. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quiso ser Dios. ¿Qué haces tú si tienes una empresa, una fábrica o un negocio y uno de tus empleados quiere deshacerse de ti y él ser el dueño y él ocupar tu lugar? Pues lo echas. Efectivamente, Dios echó a Lucifer. En Ezequiel 28, 14 al 17, Ezequiel 28, 14 al 17, voy a leer lo que dice. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Dos características de Lucifer: sabio y bello. Pero se convirtió en un monstruo de maldad por querer el trono de Dios. Vamos a ver algunos datos acerca de los ángeles. De hecho, tengo que decir esto. Lo que nosotros necesitamos saber de Satanás o de Lucifer está en la Biblia. No busques más.
No andes conociendo al enemigo, como dicen algunos, y leyendo la Biblia satánica y metiéndose en esas tonterías. No tienes que hacer eso. Lo que Dios quiere que sepas de él, aquí está, y eso es suficiente. Es enemigo de Dios, él quiso el trono de Dios, quiso ser Dios, y ahora él promueve esa filosofía. Toda filosofía que dice que los hombres somos dioses, ya sabes quién la inventó. Y todos aquellos que se creen dioses, ya sabes a quién siguen. Él es el padre de mentira, dice Juan 8:44. No hay verdad en él. La palabra ángel aparece en 34 de los 66 libros de la Biblia. Se usa 275 veces. Una pregunta. ¿Hay ángeles de sexo masculino y femenino? ¿Se casan? ¿Mueren? Vamos a ver Lucas, capítulo 20. Recuerda que son espíritus. Lucas 20, versículos 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Así que no se casan, no son ni masculinos ni femeninos, son espíritus. Comen, y si lo hacen, ¿qué comen? Difícil contestar esa pregunta, pero quiero que veamos el Salmo 78, que es bien interesante. Salmo 78, versículos 23 al 25. Salmo 78, 23 al 25 dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. Qué interesante. ¿Hay ángeles guardianes? Miren Mateo, vamos a ver Mateo. Es obvio que no vas a orar a un ángel. Eso va a tener que cambiar. Si lo hacías o estabas enseñando a tus hijos que oren a los ángeles, ¿para qué oras a los ángeles? Si ellos obedecen a Dios, ellos le dan la gloria a Dios, mejor ora al Padre en el nombre de Jesucristo. Mateo 18, tú quieres ir a la persona principal, no al empleado, ¿no? Mateo 18, 10 dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hebreos 1:14. ¿Qué misión tienen los ángeles aquí, en la tierra? Por cierto, cuando alguien me pregunta si hay extraterrestres, pues sí, los ángeles no son de este planeta. Y estos demonios obviamente juegan trucos con la gente. En Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores? Está hablando de los ángeles. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos están para servirnos a nosotros. Otra pregunta: ¿hay diferentes niveles de ángeles? Categorías, digamos así, rangos como en el ejército. Bueno, nosotros tenemos diferentes nombres de ellos. En Judas 9, por ejemplo, está el arcángel Miguel. En Daniel 10:13, el príncipe del reino, es otro nombre. Efesios 3:10, principados y potestades. En Isaías 6:1 al 3 encontramos serafines que adoran a Dios. Y es interesante que tienen 3 pares de alas. No he visto yo un ángel que lo hagan así, siempre le ponen solo 2 alitas. Pero en Isaías ahí se habla de los serafines. En Génesis 3:22 al 24, querubines guardan la santidad de Dios. Vamos a ver eso. En Génesis 3 es como él protegió el árbol de la vida. En Génesis 3, 23 o desde el 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y en 1 Timoteo 5:21, vamos a mirar ahí. Primera Timoteo 5:21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Qué impresionante ese término. Otras características de ellos: son inteligentes. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Son inteligentes. Tienen emociones. Mira Lucas 2:13. En Lucas 2:13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tienen emociones, tienen voluntad, dice Judas 6, y también tienen poder. Segunda de Pedro 2:11, vamos a mirar ahí. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Cuántos ángeles hay? Mira Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5 y el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Razón que el Señor, cuando fueron a prenderle en Getsemaní, dijo: ¿no crees que yo puedo mandar a más de 12 legiones de ángeles que me defiendan? Él hablaba de que su reino no es de este mundo. Una legión de soldados romanos tiene entre 3.000 y 5.000, ponte 5.000. Más de 12 legiones, 5 por 2, 60.000 ángeles podían en ese momento defenderle a él. Y un solo ángel, cuando baja y se siente mueve la piedra y se siente en la piedra en la resurrección, tuvo a todo el pelotón ese de gladiadores, porque los romanos eran gladiadores, en el piso como muertos. Uno. Ahora, 60.000. Y luego tenemos el cuadro cuando él entra en el caballo blanco con todos los ejércitos atrás de él. Un amigo mío que es pintor quiso pintar eso, pero se rajó. Dijo: no puedo. Es demasiado maravilloso esto, no puedo. Dejó el boceto a medio pintar y nunca se atrevió a pintar la entrada triunfal del Señor Jesucristo con los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, resplandeciente. No pudo. Son millones de millones. Hebreos 12, vamos a ver lo que dice. Hebreos capítulo 12, y voy a leer el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ups. Y estos están para servirnos a nosotros. Todos los espíritus en el principio vivían con Dios. No sabemos exactamente dónde está el cielo, pero sabemos que es un lugar real. Se lo menciona muchas veces en la palabra de Dios, y es el lugar donde Dios habita. Aunque Él está a la vez en todo lugar, el cielo es su hogar, dice el Salmo 11:4. Dios no creó a los ángeles exactamente iguales. Algunos fueron más hermosos, inteligentes y sabios que otros. El ángel más grande se llamaba Lucifer, que significa lucero de la mañana. Dios le dio poder y autoridad sobre los otros ángeles. Eso vimos en Ezequiel 28. Él quiso ser como Dios y sentarse en su trono. Él fue el primero en hacer el mal y rebelarse contra Dios. Isaías 14 habla de eso. Y el mal es simplemente dar la espalda a Dios. La maldad es donde Dios no está. Así como las tinieblas es donde no está la luz y el frío donde no está el calor, así es la maldad. La maldad en sí misma no existe, es la ausencia de Dios. Dios lo llena todo. Y donde Él aparece y Él toma el control, ya no hay maldad. Muchos de los ángeles de Dios siguieron a Lucifer. Ahora es el líder de ellos. ¿Cómo pudo pasar eso?
es que nos damos cuenta que Dios permite a sus criaturas que escojan, les da la capacidad, la voluntad de escoger. Nada de esto fue sorpresa para Dios. Él sabía muy bien lo que Satanás y los demonios, que eran ángeles buenos eran, ahora ya son demonios, porque son del lado de Satanás, lo que ellos estaban tramando y pensando. En Hebreos 4:13 leemos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si tú crees que puedes hacer lo que quieras y que nadie sabe, estás equivocado, muy equivocado. Dios le quitó a Lucifer su puesto y él con los otros ángeles rebeldes ya no son siervos de Dios. Siempre se oponen a Dios. Aunque en Job 1 y el capítulo 2 nos damos cuenta que él tiene acceso a Dios, pero ya no vive en el cielo. Dios preparó un lugar horrible de castigo eterno llamado el lago de fuego para Lucifer y sus seguidores. Dios siempre castiga a aquellos que se rebelan ante él. Mateo habla de eso en el 25:41 y Apocalipsis 20:10. Vamos a ver Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso Lucifer odia a Dios. Ahora se conoce a Lucifer como Satanás, que significa enemigo, acusador, y los seguidores de él se llaman demonios. Ellos están activos alrededor de la tierra. En cierta manera, este mundo está influenciado por él. Satanás se pasea promoviendo toda su filosofía en este planeta. Dice Efesios 2, y tenemos que darle gracias a Dios que nos sacó de ese sistema, el sistema del mundo gobernado por Satanás. Dice Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En nuestra sociedad, él ha ganado mucha atención de la gente. Hay películas acerca de él, libros, música, juegos, y aún se le adora. Qué impresionante que llego a una casa y oigo que el papá de la familia dice, Lucifer. Digo, ¿y por qué estás llamando a Lucifer? No dices que Lucifer se llama mi perro. Cámbiale de nombre, por favor. En 2 Corintios 11, vamos a ver ahí, que es muy importante esto que quiero leer. Siempre le pintan a él como si fuera un monstruo o una bestia roja, con un candado, con cuernos, con cola y con tridente. Si no es tan sonso. Mira lo que dice 2 Corintios 11, el versículo 13. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño así también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por supuesto que él no se va a presentar como una bestia desagradable. Él se presenta como la solución a todo y siempre le hace aparecer a Dios como si Dios fuera malo, ¿sí? Como que Dios te está escondiendo algo, que Dios no quiere que tú disfrutes todo, que es mentiroso, mentiroso. Él a Eva no le dijo, oye, cuando no le creas a Dios, créeme a mí, no le creas a Dios, créeme a mí, es el pecado original, la incredulidad, ya vamos a ver más adelante. No le dijo, vas a ser un demonio, vas a ser esclava de mí, ya no le dijo eso. Te vas a ir al infierno, tampoco le dijo eso. Dios se va a enojar contigo, no le dijo eso. No le dijo, no hombre, mira qué bonito, Dios es malo, Dios es malo. ¿Por qué no quiere que comas de eso? Y él siempre tuerce las cosas. Así que, repito, lo que él quiere que sepamos de los ángeles está en la Biblia. No tienes que ir a leer ninguna otra cosa más, ninguna de esas cosas esotéricas ni místicas, ni tampoco tienes que meterte en el satanismo para conocer lo suficiente que Satanás, lo que él promueve es la maldad, y la maldad es donde Dios no está. Él no quiere que tengas nada que ver con Dios, es enemigo de las cosas de Dios, porque ya está enjuiciado y ya sabe su fin, y él quiere llevarte a ti con él. Así que creer que Jesucristo es el Salvador es la solución.
Gracias a Dios por su palabra. Y resumiendo, vamos a conocer al Dios de la Biblia, hasta su nombre, cómo se llama el Dios de la Biblia, su persona, lo que quiere, lo que hace, el anhelo que tiene de que estemos con Él, de que le conozcamos. Él se ha revelado a nosotros de tres maneras: a través de la creación, a través de la palabra, que es lo que vamos a estudiar porque vamos a conocer al Dios de la Biblia, y a través de su Hijo. El Señor dijo en Lucas 24, mira lo que dice ahí, hablando con dos muchachos, el uno se llamaba Cleofas, el nombre del otro no sabemos. Le dice, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, escucha esto: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los escritos de Moisés. Comenzando por el Génesis y todos los 5 libros de Moisés, y siguiendo por todos los profetas. Tenemos profetas menores y mayores, y eso se les llama así dependiendo en el largo del libro. Entonces cortito es menor, cuando tiene muchos capítulos es mayor. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Moisés y los profetas hablan de Cristo. Esa es la manera que vamos a estudiar la Biblia, a buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. El tema de toda la Biblia es Él. Luego en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, tenemos la vida pública, la vida y la obra del Señor. Eso está en los Evangelios. Luego en el libro de los Hechos, para adelante, tenemos las obras del Espíritu Santo promoviendo el mensaje a todo el mundo de la salvación en Cristo. Luego tenemos las cartas de Pablo que fueron escritas por revelación. Si él dijo eso, vamos a ver en Hechos 22, cuando Ananías, que fue a verle a Saulo, que se convierte en el apóstol Pablo, cuando habla con él, él le dice, Ananías, y él le dijo, el Dios de nuestros padres, eso es muy importante, es un judío hablando, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para nosotros continuamos con Pedro, con Juan, con los apóstoles, con Pablo, es el Dios nuestro. ¿Sí? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Él te va a revelar cuál es la voluntad de Él. Y está escrita en las cartas. Tenemos 13 cartas de Pablo, que son revelación de Dios, que conozcas su voluntad. Y veas al justo, ahí el veas es que entiendas la obra de Cristo. ¿Por qué tuvo que ir Él a la cruz? Todo eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. El Señor dijo, era necesario que el Cristo padeciese. Y tercera cosa, y oigas la voz de su boca. Pablo escribe, dice, recibí del Señor. A él le hablaba audiblemente el Señor. De tal manera que otra vez lo que Pablo habla es la voluntad de Cristo, es lo que Cristo quiere para la iglesia y cómo se vive la vida cristiana. Lo mismo los demás escritos, las otras cartas, y en el Apocalipsis, y estoy mostrando, viendo en la Biblia que el tema es Jesucristo. En Apocalipsis, que es el último libro, dice en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Aquí conocemos a Jesucristo ya no como el cordero inmolado, sino como el león rugiente, el león de la tribu de Judá. Ya no el corderito que enmudeció y fue al Calvario. Ahora Él es el Rey supremo en poder que enjuicia a las naciones. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Nosotros no le vemos a Él así. Y aparte, Jesucristo nunca fue una víctima. Él siempre estuvo en control. Él entregó su vida, nadie la quitó. Él la dio. Él exclamó gritando, ningún moribundo hace eso, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Ninguno de nosotros, por más deprimidos que estemos, vamos a hacer eso, en tus manos encomiendo mi espíritu y morirte. Nada que ver. Él entregó la vida. Él dijo que la da porque tiene poder para eso y tiene poder para volverla a tomar. Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Y con la resurrección de Él, nuestra esperanza es firme. Firme. Como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Entonces, vamos a conocer a este Dios. Ya hemos visto a los espíritus. Todos eran buenos. Lucifer se rebeló, queriendo ser Dios, y fue echado del cielo, y con él le siguieron una multitud de ángeles, que todos eran buenos, pero se convirtieron en demonios. Y ahora la agenda de Lucifer y sus demonios es destruir a la humanidad, porque todo lo que Dios ama, Él odia. Y la verdad de Dios
Él la cambia por mentiras, por engaños. Es impresionante. Y Él ha logrado hacer muchas cosas en el mundo, suponiendo cada vez que se acerca Navidad. ¿Cuál es el tema de Navidad en el mundo? Muy astuto el diablo. Metió otros personajes para que la gente no se concentre en el Señor Jesucristo. Yo no he ido a ningún cumpleaños donde el cumpleañero está afuera y donde la gente se entregan regalos entre ellos y el cumpleañero ni siquiera nada tiene que ver. Esa es la Navidad. Satanás es muy astuto. Cambia las cosas, tuerce las cosas, pero la victoria es del Señor. Así que, la lección 1 de las cronológicas. Luego le seguimos. Un gusto de poder estar con ustedes. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará.